Buenos días, estimada estudiosa. Entonces iniciamos formalmente la clase hoy 23 de junio. Hoy vamos a abordar la resolución de problemas enfocado en función de aplicar, digamos, toda la conceptualización que se ha venido abordando en la parte de programación. Entonces, inicialmente les voy a mostrar el problema que vamos a resolver y después lo llevaremos al software Scilab. Entonces nos dicen considera un tanque vertical de forma cilíndrica con fondo hemisférico que se llena parcialmente con un líquido. El volumen del líquido en el tanque se puede calcular conociendo el nivel mediante la siguiente función definida por partes. Entonces dice que el volumen del líquido va a ser igual a un tercio de pi por la altura al cuadrado, que multiplica 3 veces el radio más la altura, si la altura es menor que el radio. Y dice que es igual a 2 tercios de pi por r al cubo más pi por r al cuadrado, que multiplica h menos r, si la altura es mayor o igual que el radio. Dice donde R es el radio del tanque en metros y h es el nivel o altura del líquido medido desde el fondo del tanque, también en metros, y B es el volumen del líquido en metros cúbicos. Dice escribir un programa en Scilab para calcular el volumen del líquido en un tanque cuya altura es 0.9 metros de diámetro y 1.8 metros de altura total. Estos dos datos deben asignarse a las variables directamente en el código, no deben ser pedidos por el usuario. El programa debe pedir el nivel de líquido en metros y reportar el volumen en litros. El programa debe responder un mensaje de error si se le da un nivel negativo o mayor que 1.8 metros. Reportar las corridas de prueba para los siguientes valores: cuando la altura vale 0.3, cuando vale 1.5, cuando vale 2.1, cuando vale menos 1. Entonces, aquí nos definen un sólido y este sólido nos permite cómo poder calcular el volumen en función de la altura del líquido. Nos dan dos expresiones, pero esas dos expresiones dependerán del valor de H. ¿Sí? Para nosotros R es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el radio no va a cambiar del cilindro. Entonces vamos a tratar de mirar cómo llevamos esto que nos lo escribieron como un problema al lenguaje de programación. Entonces, variable de entrada solamente vamos a tener que una que es la altura y la variable de salida va a ser el volumen. Dejémoslo inicialmente la salida en metros cúbicos del volumen y nos dan las ecuaciones que debemos implementar en el código. Entonces me voy a remitir a Scilab. No sé si quedó entendido en qué consiste el problema. Valentina, Camila, Adelaida. ¿Sí quedó claro en qué consiste el problema? ¿Sí existe claridad? Entonces vamos a llevar a resolver el problema. Entonces voy a abrir inicialmente un editor. Entonces es una función, la función la voy a llamar, le voy a dar nombre volumen. La variable de salida es C y la entrada va a ser H. Entonces, ¿cómo vamos a controlar qué expresión utilizar? Pues qué expresión utilizar pues va en función de la altura. Entonces voy a escribir las dos ecuaciones que nos dan en el problema. La primera de esas, B es igual a un tercio
un tercio por pi por h al cuadrado por h al cuadrado por 3r menos h. Y vamos a mirar el otro volumen, que es para el otro caso. Dice que es 2 tercios de pi por r al cubo. Por r al cubo por más pi por r al cuadrado más pi por r al cuadrado por h menos r. Listo. Estas son las dos ecuaciones. ¿Cuándo se cumple la primera? ¿Cuándo se cumple la segunda? Entonces dice, si h es menor que r, entonces r es una constante. Dice que el tanque tiene 0.9 metros de diámetro, entonces el radio va a ser igual a 0.9 dividido entre 2. Entonces es el radio. Entonces voy a hacer una pregunta. Si h es menor que r, ejecútese esta línea. De lo contrario, el CIF, si h es mayor que r, ejecútese esta línea. Entonces ya definí el radio, que me lo da el problema, y tengo las dos ecuaciones ya implementadas. Entonces voy a mirar si me está funcionando. Entonces voy a guardarlo. Entonces lo voy a llamar volumen. Listo, entonces ya lo guardé. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutarlo para que se me cargue en el entorno de trabajo de Scilab. Listo. Entonces voy a llamar, entonces de salida tengo la variable b, que es el volumen, y la entrada, la función la llamé volumen, y que la altura, miremos una altura de prueba, según el problema, de 0.3 metros. Nos arroja que el volumen de 0.0989602 metros cúbicos. Vamos a mirar qué pasa si es de 1.5. Entonces dije que si 1.5, como la altura es mucho mayor que el valor del radio, pues empieza a utilizarse la segunda ecuación. Ahora dice que la altura total es de 1.8 metros. Entonces, si yo le trato de definir una altura mayor de esa, pues me debe marcar error. Entonces, ¿cómo puedo definir eso dentro del código? Voy a entrar nuevamente a Scilab. Voy a abrir nuevamente el edit. Entonces, tengo aquí el volumen. Entonces, voy a hacer algo aquí.
Entonces le voy a decir si la altura h solamente puede entrar a este código solamente si cumple la condición de que sea por debajo de 1.8 metros. A ver si me coge aquí. Puntos y h menos 1.8. Vamos a mirar un poco aquí la función if. Entonces, así está la estructura como nosotros la tenemos. Entonces vamos nuevamente aquí al código. Yo le voy a poner a imprimir un mensaje que si la altura excede ese valor, pues por favor no me imprima nada. Y le voy a asignar b igual a 0. Para que no me quede sin nada la variable de salida. Entonces voy a guardar. Voy a ejecutar. Entonces vamos a ver qué pasa y coloco. Entonces cuando le coloco el valor de b en 1.9, él me va a imprimir la altura excede los 1.8 metros, que es la altura que tiene máxima el tanque. Con eso, ¿qué garantizo? Que si la persona mete una altura que no tiene nada que ver con las dimensiones del tanque, pues me saque, es decir, no me presente nada. También podría suceder el otro caso, que nos definiera que la altura es negativa. Entonces ahí tendremos que definir algo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si le traemos un número negativo, entonces el número negativo nos dice que es menor que 1.8 y nos va a calcular el volumen, pero no tiene sentido que nos calcule el volumen de una cantidad negativa. Entonces, ¿cómo garantizo eso? Entonces le puedo decir, mientras que h sea menor que 0.8 y h sea mayor que 0, calcúleme el volumen. Entonces lo voy a hacer. Y voy a dejar aquí dos mensajes. Entonces, en uno puede ser que la altura define 1.8 metros, o si no le voy a decir que no me incluya alturas negativas. Entonces, ejecuto, vuelvo a guardar. Entonces, ¿qué pasa si le doy que la altura del tanque vale menos 1? Me dice, la altura excede los 0.8 metros, por favor, o no incluya alturas negativas. Entonces, yo ya puedo definir
a partir de este condicional, controlar que la variable altura pues juegue en función de las dimensiones físicas del objeto al cual le quiero calcular la altura. ¿Con eso qué estoy haciendo? Pues con eso estoy resolviendo el problema que me solicitaron, que el problema que me solicitaron en qué consiste en calcular el volumen de este sólido a partir de las condiciones de la ecuación que me da y a partir de los parámetros de que no me puede incluir alturas negativas ni incluir alturas por encima de los 1.8 metros, que es la altura del tanque. Sí quedó comprendido cómo se resolvió este problema, Valentina, Adelaida, Camila. ¿Sí quedó claro cómo se resuelve? Listo. En el siguiente ejercicio nos dicen escribir un programa en Scilab que realice las conversiones de temperatura. El programa debe en primera instancia preguntar al usuario que especifique usando con letras entre comillas en qué unidades está el dato de temperatura. Luego debe preguntar el valor de la temperatura y usar la estructura select para efectuar los cálculos de las temperaturas en las otras tres escalas, según la escala del dato. Finalmente, el programa debe mostrar los resultados de la conversión en las cuatro escalas de temperatura. Dice, se muestra a continuación un ejemplo de la corrida del código. Entonces, inicialmente él va a preguntar que si el dato está en grados centígrados, está en Fahrenheit, está en grados Kelvin o está en otra unidad que se llama, de temperatura que se llama R. Y en función de eso él puede mostrar la temperatura en las diferentes escalas. Entonces, inicialmente vamos a hacer un ejercicio considerando este problema. Como ayuda, pues tenemos estas ecuaciones. Estas ecuaciones que nos dicen que si yo conozco la temperatura en grados centígrados, si yo las quiero llevar a grados Kelvin, la tengo que sumar 273.15. Si tengo la temperatura en grados centígrados y la multiplico por 9 quintos y le sumo 32, la puedo encontrar en Fahrenheit. Y que si la tengo en grados centígrados para llevarla a la escala R, lo que tengo que hacer es multiplicarla por 9 quintos y sumarle 491.67. Entonces vamos a llevar esto a Scilab para ver cómo quedaría la escala. Señora. No se está proyectando nada. Ya le vuelvo a compartir nuevamente. Ahora sí se está visualizando. Así ya se ve la proyección. Listo, entonces ahí tenemos las escalas de cómo llevar de grados centígrados a grados Kelvin, de grados centígrados a Fahrenheit y de grados centígrados a la escala R. Entonces lo vamos a incluir, vamos entonces a montar el programa. Entonces voy a abrir un nuevo edit. Entonces este ya quedó, vamos a crear uno nuevo.
Entonces, en este nuevo, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a solicitar que del teclado vamos a darle inicialmente que introduzca la temperatura en grados centígrados. Inicialmente la vamos a dejar así. Y pues vamos a hacer los cálculos. Entonces, si necesito en Kelvin, entonces el valor que me entreguen, si están viendo Scilab, lo voy a dejar como la variable C. Le sumaré 273.15 para grado Fahrenheit va a ser igual a C por 9 quintos más 32. Y para la escala R va a ser igual a C por 9 quintos más 491.67. Aquí lo que hice fue darle la entrada en grados centígrados y la voy a sacar en Kelvin, en Fahrenheit y en R. Vamos a mirar para poderlo imprimir sobre la consola. A ver si vamos a utilizar la función mprint para que nos imprima en consola. Voy a imprimir K a la salida. Voy a hacer lo mismo por Fahrenheit. Voy a dejar en Fahrenheit. F. Voy a armar mi K mayúscula aquí. Rankine se llama la temperatura. Rankine. ¿Y que nos va a sacar R? Aquí nos va a sacar F. Aquí nos va a sacar K. Y aquí le vamos a decir que nos genere R. Entonces voy a guardar
de código. Vamos a llamarlos temperaturas. Voy a guardar. Lo voy a cargar a Scilab. ¿Están viendo la interfaz de Scilab todas? Camila, Elaida, Valentina. Señora, que se le escucha muy pasito. Listo, entonces ahí Señor, sí, señor. me está preguntando, introduzca la temperatura, entonces digamos que son 22 grados. Le doy Enter y él automáticamente me imprime aquí la temperatura en Kelvin, la temperatura en Fahrenheit y la temperatura en Rankine. Ahí lo que hemos realizado es utilizar las expresiones del cálculo y arrojar las variables de salida. Sin embargo, él nos está diciendo en el problema que utilicemos la función select. ¿Sí se acuerdan cómo trabaja la función select? Vamos a mirar para que miren un recorderis. Entonces, select, uno le asigna la variable. Entonces, en función de la variable que yo le asigne, o entra al caso 1, al caso 2, al caso n, o al que nosotros le definamos. Entonces, aquí hay un ejemplo, vamos a utilizarlo para que nos rinda un poco más la parte de la programación. Entonces, y lo voy a incluir en el código de la temperatura. Entonces, inicialmente el usuario va a pedir que ingrese la temperatura y también le vamos a pedir en la variable d que ingrese esa temperatura en qué unidades está. Entonces le va a decir ingrese unidades. Entonces, en ese ingrese unidades, pues vamos a colocar la variable de control. En este caso voy a dejar esto como la variable de control t. Si c es igual a la variable d, por favor háganos, si c es igual a la variable c, que es grados centígrados, ejecútenos este código. Muestremos aquí para que nos aparezca más bonito. Segundo cálculo. Listo, lo voy a ejecutar. Entonces, cuando yo le digo introduzca las unidades, si las unidades en este caso son iguales a C, entonces yo ya sé que están las ecuaciones entradas para el cálculo a partir de los grados centígrados. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces ya le di guardar, lo voy a ejecutar, entonces lo cargué. Entonces dice introduzca la temperatura, le voy a decir 15. ¿Y en qué unidad? Yo le voy a dar en C. Entonces, él me generó C, me dice C igual a 3. Significa que no me identificó el carácter. Vamos a dar aquí un espacio a ver si de pronto fue por eso. ¿Usted qué tiene? Tiene la unidad de 15. Temperatura 15. Unidades. Entonces, automáticamente cuando le ingresé el carácter de unidades C, entonces me presenta el primer cálculo, el segundo cálculo y el tercer cálculo. En el caso de que de pronto, si fuera el problema un poco diferente, es decir, que las unidades que nos hubiesen dado
las ecuaciones no las tengamos para grados centígrados, sino para otro tipo de escala, pues lo que tendremos que hacer es cambiar las ecuaciones. Me explico, si están en Fahrenheit, ¿sí? Si están en Fahrenheit, entonces me piden, por favor, haga los cálculos para grados centígrados. Entonces, para grados centígrados, ¿cómo lo realizaría? Pues sería de una forma sencilla. ¿Por qué? Porque yo sé que sí va a ser igual a quién, a los grados, no, digámoslo con Kelvin. Con Kelvin menos 273.15. Lo único que hice fue despejar de la ecuación que teníamos la variable C. Entonces, de la variable C sería igual a K menos 273.5. En el caso de F, ya puedo utilizar la C que tengo antes, utilizar la misma ecuación y utilizar la misma ecuación para R. ¿Por qué? Porque el nuevo C que yo acabé de construir lo hice a partir de sabiendo que lo que me está entrando está en grados Kelvin. Y puedo ir a imprimir las tres variables. Miremos cómo funciona. Entonces voy a ejecutar el código. Entonces me dice ingrese la temperatura. Entonces digamos en grados Kelvin que sea 312. Entre las unidades. Entonces las unidades es en Kelvin. Y automáticamente me muestra espere que aquí tengo que mostrar ese. Me muestra las temperaturas en grados centígrados, en Fahrenheit y en Rankine. Entonces introduzco la temperatura nuevamente, entonces 312. Las unidades están en Kelvin. Y automáticamente eso corresponde a tener una temperatura de 15 grados. Y ahí me muestra la escala en Fahrenheit y en R. Eso sería, digamos, la solución al problema. Ahora les voy a mostrar un poco con respecto al examen, cómo va a estar constituido el examen, para que se vayan preparando un poco. Esto sería el examen. El examen está constituido por un grupo de problemas. Algunos de esos problemas vienen con el resultado, es decir, para poder comparar verdaderamente si lo que elaboraron está bien. Entonces consiste en elaborar programas ahí en Scilab para resolver problemas específicos. También se deben hacer dos programas para hacer dos gráficas y deben resolver tres problemas de sistemas de ecuaciones, como lo hemos venido resolviendo en los talleres, y finalmente hacer otro problema donde utilicen los comandos que hemos trabajado. En eso consiste el examen. No sé si todas me lograron escuchar. Adelaida, Valentina, Camila, ¿sí quedó claro el examen? Sí, señor. Sí, señor.
Buenos días, estimadas estudiosas. Iniciamos formalmente la actividad de hoy, 23 de junio. Inicialmente vamos a resolver unos problemas específicos utilizando el software Processing, que hemos el que venido trabajando ya desde hace varios meses. Y finalmente les explicaré lo del examen. El examen, pues sí, me tendrá que definir ustedes el día, ya sea el jueves o viernes, para su asignación. ¿Me escuchan todas? Señor. Listo, entonces inicialmente vamos a mirar unos ejemplos de unos problemas específicos para reforzar un poco la parte de conceptualización que ya tienen. Listo, entonces vamos a mirar, me comentan si están viendo la plataforma de Processing. Sí, señor. Listo, entonces este ejemplo que les voy a mostrar permite recrear el movimiento de una pelota sobre un framework, un espacio de interfaz de processing. Un segundo, que a ver si carga, porque está como lento aquí. Todos están viendo la interfaz de processing, la pelota que va chocando contra las superficies. No, profe, yo no. Todavía no, Poco, profe. pero no están viendo, entonces ya lo vuelvo a compartir entonces. No sé si... Ahí sí la están viendo. ¿Sí? Sí, ahora sí. Listo. Entonces ustedes ven que la pelota rebota cuando llega al final del recuadro. Entonces vamos a mirar cómo se puede programar eso utilizando el software. Entonces vamos a mirar el código que les traigo. Entonces inicialmente voy a definir dos variables, una que se llama posición X, otra posición y otras dos variables que se definen, la dirección para el eje X y la dirección para el eje Y. Si la variable de posición es la que nos va a controlar en qué posición va a estar la pelota y lo que son las direcciones en X y en Y, pues nos van a controlar el movimiento que va a realizar la pelota. ¿Sí? Una es la posición y el otro es el movimiento. Entonces, inicialmente defino un setup de 600 por 400. ¿Puedo definirla de otro valor? Sí, claro, independiente del valor del frame que utilice. Para su tamaño, pues lo puedo hacer inmerso en el código. Defino un background. Ustedes saben que el background ya es para definir el frame de fondo, qué intensidad tiene. Y voy a decir que la posición en X va a ser igual a la posición en X anterior que tenía más la dirección en X. En este caso, dir X vale 1, entonces la posición se va a ir incrementando de a 1. Entonces, en este caso, la variable posición tenía el valor de 100, le sumo 1, entonces la nueva posición va a ser 101. Entonces, aquí me pregunta, oiga, si la posición en X es mayor que el ancho, si sucede eso, por favor, la dirección en X, quítele de a 1. En el caso de que eso ¿por qué se realiza? Porque cuando llegue la pelota a un extremo, ella tendrá que empezar a retroceder. Entonces la posición en X la vamos a ir decrementando de a 1. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a la posición 0. Porque cuando llega a la posición 0 o una posición negativa,
volveremos a reorientar la pelota hacia la derecha. Entonces, ahí en ese caso, la dirección en X va a aumentar de a 1. Lo mismo vamos a hacer en Y. En Y, cuando llegue a la altura máxima, que es cuando llegue al piso, porque ustedes saben que Y incrementa hacia abajo, por favor, dígame que la dirección en Y decreméntela en 1. Ese decremente en 1 va a estar siempre y cuando que se cumpla esa condición. Entonces, se cumple esa condición, dir Y incrementa menos 1, entonces empieza a decrementarse. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega a la parte de arriba, que es cuando la posición en Y toma el valor de 0. Cuando esa posición en Y toma el valor de 0, entonces vuelve y le hace los incrementos a Y en 1. De tal forma de que el elipse, su posición X y Y dependerá de qué? De la posición inicial que se dé y de la variable dir, que toma más valores o menos valores. Y en eso nos permite que en qué? Que el incremento de la pelota se realice en movimientos hacia abajo y hacia la derecha. Cuando golpea, pues se irá incrementándose dependiendo del anchor y lo alto que tenga la interfaz. ¿Por qué depende de lo ancho y de lo alto de la interfaz? Porque ustedes ven que la posición en Y la tengo controlada con la altura de la interfaz y la posición en X con el ancho de la interfaz. Si yo cambiase, digamos que la tratara de hacer cuadrada, digamos de hacerla de 500 por 500, en este caso la secuencia que sigue es un incremento, llega hasta la esquina y se devuelve. ¿Por qué? Porque las posiciones en X van incrementándose a 1 y después empiezan a incrementarse menos 1. Entonces ustedes ven que el movimiento lo hace que totalmente sobre el eje. En algún momento donde le cambie una de las dos coordenadas, ya sea el ancho o el alto, el patrón de movimiento de la pelota se va a alterar. ¿Por qué? Porque ya el ancho no es lo mismo que el alto, entonces ahí van a ver las diferentes reflexiones sobre la superficie. Si yo quisiera que el movimiento de la pelota se hiciese más rápido, pues lo que podría hacer, oiga, no me incremente cada 2, sino digamos cada posición de a 1, sino de a 3. Ya sea a 3 posiciones. De a 3 posiciones, buscando que ¿qué? Que la pelota se empiece a mover más rápido. Entonces, con eso, ¿qué estoy buscando? Que la pelota vaya y se mueva más rápido sobre la superficie del freno. También, ¿qué podría hacer? Que esos incrementos y decrementos se hagan de forma aleatoria. Buscando que ¿qué? Pues que la pelota pues tenga un comportamiento randómico o variable dentro de la interfaz. Pregunta sobre este código. Daira. No, profe. Listo, vamos a mirar otro ejercicio. Entonces, en este ejercicio vamos a tener dos imágenes y una de esas imágenes yo la voy a mover sobre la otra imagen. Están apreciando ahí una imagen donde hay un bosque y hay una lombriz en blanco. ¿Sí? Listo. Sí. Listo, entonces, si ustedes ven, mira, ahí yo estoy desplazando la lombriz dentro del bosque. En este caso estoy presionando en mi teclado la letra D.
Y con la letra A desplazo la lombriz hacia la izquierda. Listo. Entonces vamos a mirar cómo en qué consiste el código. Entonces el código inicialmente declara los dos objetos para la imagen de fondo, que es la imagen que se llama background. ¿Sí? La llamamos así. La podemos haber llamado como nosotros quisiéramos. Y una imagen que se llama carácter. En este caso solamente el movimiento de la lombriz la estamos haciendo en el eje X. Entonces por eso dice posición X. Después que defino el tamaño del fondo y estoy redimensionando la imagen del fondo, que en este caso la llamé Forex, al tamaño del background, que en este caso el tamaño del background pues está de 600 por 400. Y seguidamente estoy cargando la segunda imagen, que en este caso es la imagen de la lombriz. Eso es lo que he hecho dentro del setup. Dentro del drawn, ¿qué estoy haciendo? Por favor, colóqueme la imagen background, inicie en la coordenada 0, 0. Como tiene las mismas dimensiones del frame, la imagen se me va a plasmar totalmente en el frame. Y después empiezo a mover la otra imagen. ¿Por qué? Porque la otra imagen está en la posición que le di de entrada en X, la posición y su ancho y su alto. Para nuestro caso, esa variable de posición X la controlo a partir del teclado. ¿Cómo la puedo controlar a partir del teclado? Existe una función en Processing que llama keyPreset, ¿sí? Es decir, que cuando se presiona el teclado, él puede identificar qué letras yo estoy presionando el teclado. En este caso, la variable key es la variable que va a almacenar la tecla que estoy presionando. Entonces me dice key, si es igual a A, entonces la posición en X es igual a la posición de X menos 1. Con eso es que estoy buscando que la posición en X empiece a decrementar. En el caso de que no presione la letra A, sino presione la letra D del teclado, la imagen se va a desplazar hacia la derecha. Vamos a hacer otros dos casos. Voy a hacer que la lombriz también se me mueva hacia arriba y hacia abajo. Entonces le voy a decir que si quiero que se desplace hacia arriba, voy a utilizar la tecla W del teclado. Y voy a cambiar la posición a X, ya no, voy a controlar la posición Y. Entonces voy a decir que es igual a la posición Y anterior que se tenía más 1. Y si quiero que se vaya hacia abajo, voy a mirar la tecla de mi teclado, lo voy a utilizar la letra X. Entonces, si la letra key es igual a X, la posición Y va a ser igual a la posición Y que tenía menos 1. Entonces, arriba voy a definir la posición Y, que no la había creado, la voy a dejar que la posición Y, la voy a dejar por defecto que esté en la posición 100. Y lo que voy a hacer es que en vez de, lo voy a dejar aquí en la posición Y. Entonces cargo ahí la imagen, entonces ahí aparece la lombriz. Si la quiero que se desplace hacia la derecha, presiono la letra D. Si quiero que se desplace hacia abajo, tengo la letra W. Si quiero que se desplace hacia arriba, está la letra X. Espera, se la dejé al revés.
Voy a cambiar voy a dejar la W, X menos 1, porque hacia arriba decrementa X y hacia abajo incrementa Y. Ya, entonces. Entonces, en este caso, si presiono X, baja la lombriz. Si presiono D, la lombriz se me va hacia la derecha. Si presiono A, la lombriz se me va hacia la izquierda. Si presiono W, la lombriz sube. Entonces, en este caso, estoy haciendo la interacción entre las dos imágenes a partir de las entradas de teclado. Entonces, ¿cómo lo realicé? Lo único que hice fue cargar las imágenes. Una de ellas la redimensioné al fondo. ¿Por qué me tocó redimensionarla al fondo? Porque esta imagen es pequeña. Si yo trato de solamente cargar las imágenes y plasmarlas, me voy a dar cuenta que la imagen de la selva de fondo es pequeña. Entonces, por eso fue necesario que la redimensionara al tamaño total del fondo para poder garantizar que la interfaz del fondo de la selva me sirviera para poder hacer los movimientos de la lombriz. ¿Sí está claro en qué consiste el código? Después de hacer el cargue de las imágenes, lo que hago es plasmar las imágenes dentro del background. Y después de realizar ese proceso, lo único que hago es controlar dentro del draw la variable posición X y posición Y de acuerdo a las teclas que estoy presionando en el teclado de mi computador. Leslie, Daira, Yerly, Vanessa. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo. Vamos a mirar otro ejemplo. El otro ejemplo que les traigo, vamos a utilizar Processing para que nos reproduzca un archivo de audio. Entonces, para que podamos utilizar a Processing para que nos reproduzca un archivo de audio, pues se hace necesario hacer unas cosas adicionales a lo que hemos venido haciendo. Processing por defecto él tiene unas librerías que son códigos o software adicional que trae la plataforma, que son desarrollos que hacen personas independientes. ¿Que a qué le sirven a Processing? ¿Le sirve para qué? Que uno los utilice como herramientas para hacer cosas que tienen un poco, como se puede decir, de mayor complejidad. En palabras más, palabras menos, es utilizar herramientas que existen dentro, que se les puede agregar al programa para darle mayor funcionalidad. ¿Cómo yo puedo utilizar esas nuevas herramientas? Entonces, si ustedes ven, yo aquí acabé de seleccionar la pestaña Sketch. Yo le puedo decir aquí importar bibliotecas. Entonces, cuando yo le digo importar biblioteca, me aparece esta interfaz, que es un sistema que permite manejar el repositorio de librerías que se le puede utilizar en Processing. Entonces, digamos, yo voy a utilizar una librería de audio. Entonces, mi NIM es una librería que permite trabajar la parte de audio. Entonces, si yo la quiero utilizar, ¿qué es lo que debo hacer? La debo seleccionar. Cuando yo le doy seleccionar, él me habilita aquí la opción instalar. ¿Sí? Entonces yo aquí le doy install. Entonces cuando le doy la opción install, él va a buscar las librerías. ¿De dónde busca la librería? La busca de internet y las descarga. Vamos a hacer un ejemplo con otra librería. Vamos a ver. Voy a mirar con esta de video. Entonces, vamos a mirar esta que se llama Video Export. Cuando yo la selecciono, ustedes ven que automáticamente aquí me aparece install.
Entonces yo la selecciono y automáticamente él empieza a instalar la librería, mire. Estas librerías cuando uno las instala generalmente vienen con ejemplos, es decir, ustedes pueden buscar los ejemplos de la librería que ya les muestro cómo se busca. Ahí en estos momentos estoy instalando la librería. ¿Para qué? Para después yo coger y adaptarlo, utilizar esa librería dentro del código que yo. Entonces, se vienen aquí a la opción archivo, buscan aquí ejemplos y entonces aquí en ejemplos aparecen las diferentes bibliotecas que digamos, yo instalé la librería de audio, esta se llama MinMint. Entonces puedo mirar aplicaciones avanzadas que tengan. Estas librerías, pues como les digo, vienen con diferentes ejemplos, pues, permite grabar, permite reproducir audio. Digamos, miremos este ejemplo que se llama Loop. El ejemplo usted lo carga y lo ejecuta. Cuando lo ejecuta, pues automáticamente usted puede validar si verdaderamente la versión que está utilizando ahí de processing le soporta bien la librería, porque hay librerías que uno descarga y su funcionamiento no es el más óptimo. Entonces, aquí me cargó esto. Entonces aquí ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo la señal de audio que estoy reproduciendo. Vamos a mirar el ejemplo que yo les traía. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Entonces, inicialmente le debo dar la opción de importar la librería. En este caso, esta librería lo obliga al usuario a crear el objeto minin. Este objeto minin, ¿para qué nos sirve? Para poder utilizar la librería con las herramientas que tiene o con los objetos que tiene para la reproducción de audio. Entonces, aquí automáticamente al cargar minin, creo el objeto que se llama SoundJam. Este objeto lo puedo llamar como yo quiera, ¿sí? Solamente que el que voy a utilizar para reproducir el audio. Entonces lo voy a llamar reproducir audio. Después le voy a decir que reproducir audio es un nuevo objeto de minin, que es la librería que estoy utilizando. Y después le voy a decir que reproducir audio por favor, cárgueme un archivo. ¿Este archivo en dónde está? Este archivo está, yo lo puedo mirar aquí en Sketch, mostrar carpetas del Sketch, y él automáticamente tiene una carpeta donde tengo almacenado el proyecto. Entonces, donde tengo almacenado el proyecto, ahí coloco el archivo de audio. En este caso, donde tengo guardado este proyecto, pues es lo mismo que cuando yo quiero cargar una imagen. Cuando yo quiero cargar una imagen, lo que hago es coger la imagen y pegarla en la carpeta donde tengo el proyecto. Entonces aquí cogí, descargué un archivo MP3, cogí, lo pegué en la misma carpeta donde desarrollé este proyecto. Ustedes, si se dan cuenta, aquí en VoidDraw no tengo nada. Sí, está declarado, pero no tengo nada. Lo que sí sucede es que cuando yo presione la letra B, ya sea mayúscula o minúscula, aquí le digo, por favor, si de teclado presiono la tecla B, mayúscula y minúscula, por favor, reproduzcame el sonido. ¿Sí? Aquí digo sonido 1.trigger, con eso lo que estoy dando
La opción es para que empiece a reproducirlo. Entonces ahí lo estoy cargando, lo ejecuto. Aparece una interfaz pequeñita, pero esta interfaz pequeñita que aparece es ¿por qué? Porque yo no definí un tamaño de frame. ¿Por qué no definí un tamaño de frame? ¿Lo puedo utilizar? Sí, pero en este caso no tiene ningún tipo de aplicación. ¿Por qué no tiene ningún tipo de aplicación? Porque nosotros no vamos a visualizar nada. Entonces, que yo defina un frame más grande o más pequeño da igual, porque en este caso no vamos a interactuar con nada con el frame. Lo que sí tengo que hacer es que si yo presiono la tecla B, ¿qué va a empezar a suceder? Si ustedes se dan cuenta o si logran percibir, el archivo de audio se empezó a reproducir. Precisamente cuando ¿qué? Cuando presioné la tecla B de mi teclado, que puede ser que la tenga en mayúscula o en minúscula. Si yo vuelvo a presionar la tecla B, ustedes empiezan a escuchar un sonido de fondo. ¿Todas escucharon el audio? Vanessa, José, Daira, Yerly, Leslie. ¿Sí escucharon el audio? Pues más o Sí, menos, señor profe. profe, en el fondo, sí, no Yo no muy bien, escuché nada. pero Bueno, en ese caso, ¿por qué sucede? Porque como yo lo estoy reproduciendo desde mi computador, ustedes lo único que logran captar es el audio que más o menos capta del entorno. Vamos a mirar otro, yo había cargado aquí otro proyecto y el otro se llama, otro archivo MP3 que se llama Gallo. Vamos a ver si ese sí lo escuchan. Entonces yo también puedo utilizar a Processing para que ¿qué? Para que me reproduzca audio. ¿Ese sí lo escucharon? sí, señor. Listo. Vamos a ver el último ejemplo que les traigo hoy, que es cómo utilizar Processing, ya no para reproducir audio, sino para reproducir video. Entonces vamos a, este sería. Entonces, en el caso de para reproducir video, estamos obligados también a instalar una librería para reproducir el video, de la misma forma como buscamos una librería para reproducir el audio. En este caso, inicialmente importa la librería Processing Video. ¿Dónde yo puedo buscar esa librería? Le doy importar biblioteca, le digo añadir biblioteca y automáticamente busco en video. Entonces en video puedo importar la librería para trabajar con el video. Aparte de esa librería, pues existen otros. ¿Por qué? Porque existe mucha gente que ha desarrollado librerías para trabajar con Processing. En este caso seleccionamos la que tenemos ahí por defecto. Entonces, inicialmente yo le debo decir de dónde, por favor, extráigame el video. Aquí hay una pequeña variante con respecto a los archivos de las imágenes y a los archivos de audio, que en el caso de video sí tenemos que crear una carpeta llamada data en el mismo directorio donde tenemos guardado este archivo. ¿Sí? Entonces, este archivo voy a mostrarles Sketch. Mostrar la carpeta de Shell, les voy a compartir esa carpeta para que la visualicen. Muestra si la pueden visualizar. No se puede aquí visualizar. Bueno, entonces lo único que les puedo decir es que tienen que llamar una carpeta data y esa carpeta llamada data la deben crear en el mismo directorio donde está el proyecto.
Listo, entonces, después de hacer eso, entonces, en este caso yo cargué un archivo MP4 que tengo de Cancún. Entonces, ¿para qué? Para que él sepa qué archivo me va a reproducir. Él en donde me va a buscar este archivo, me va a buscarlo en una carpeta .data ya, que está en el mismo directorio. Creo el objeto movie, este objeto movie pues va relacionado al video. Y en el video pues yo le puedo definir algunos aspectos, como que este frame rate es cuántos frames por segundo va a refrescar el video. En el estándar de televisión generalmente está por el orden de más de 60 frames por segundo. ¿Eso a qué se debe? A eso debe a la capacidad de nuestros ojos a identificar cuadro sobre cuadro. Entonces yo puedo controlar ese número de frames para poderlo hacer más rápido, que cambie el video más rápido o más lento. También me permite modificar la velocidad del video, es decir, reproducirlo mucho más rápido, reproducirlo un poco más lento y modificar el volumen del video. Eso es lo que permite. Entonces en el voice setup defino un tamaño del frame, defino la rata de frames que yo desea reproducir para el video, creo el objeto movie. El objeto movie lo creo a partir de la entrada del video MP4 que cargué, después lo reproduzco con Movie Play, le defino qué velocidad y qué volumen. Ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene la velocidad y el volumen. Este Movie Event es un método por defecto que requiere el software para poder reproducir el video. Y en el draw, ¿qué hacemos? Cargamos la imagen, pero dentro de la imagen metemos el objeto move, que va a tener el mismo ancho y alto del frame que yo definí. En este caso estoy reproduciendo el video, vamos a ver qué sucede. Como lento. Listo, entonces ahí estoy reproduciendo el video. ¿Qué pasa si yo le aumento la velocidad de reproducción del video? Uno es normal, lo aumenté 1.5 veces, vamos a ver qué sucede. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezó a reproducirse más rápido el video. Vamos a ver qué pasa si no lo reproduzco a la 1.5 veces, sino la reproduzco 5 veces más rápido. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, uno puede utilizar esta herramienta para manipular los videos, ¿sí? También puedo aumentarle el volumen.
Bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy. Ahora les voy a definir que nosotros tenemos que hacer un examen. Entonces, el examen quisiera saber si se le facilita el jueves o el viernes. Con la parte de CodeMonkey. Entonces, estos son nuevos retos que vienen, pues si ustedes se dieron cuenta, ya empezamos a entrar a lo que eran los bucles. El uso de los bucles pues facilita las iteraciones, es decir, podemos optimizar o que la parte del código se lleve de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque al utilizar este tipo de bucles, pues yo no tengo que repetir una cantidad de líneas de código. Y ustedes dirán, uy, profe, pero para algunos ejemplos es sencillo. Pues sí, pero digamos, en el caso del ejemplo que les estoy mostrando ahí, imagínense que no hubieran 3 tortugas y no hubieran 50 tortugas. Imagínense cada una de las tortugas diciéndole que por favor se desplace. En este caso estamos utilizando la estructura for. For le dice la variable que va a utilizar de control. Y esa variable de control, en qué array o en qué vector se va a mover. En este caso, turtles es un array donde mantiene la información de qué? De la tortuga 0, de la tortuga 1 y de la tortuga 2. Entonces, con este for yo le estoy diciendo, por favor, la variable t, muévamela en el arreglo turtles. En este caso, el arreglo turtles está constituido por las 3 tortugas, entonces él va a hacer el barrido. En este caso, ¿qué va a hacer? Que la tortuga 1 se desplace ¿cuánto? La variable x. Y la variable x, ¿de dónde va a depender? De la distancia que exista de la tortuga hasta donde está el monkey, que en este caso son 20 posiciones. Después que esta se desplace, ¿qué debe suceder? Que el mico se desplace, ¿cierto? Entonces, ¿el mico cuántas posiciones se va a desplazar? Entonces, vamos a definirle un número de posiciones donde el mico se debe desplazar. El mico debe garantizar que cuando llegue la tortuga, él al menos logre pasar a esta posición para subirse a la siguiente tortuga. Lo mismo va a suceder cuando pase de aquí a acá, cuando pase de este a este, y cuando pase de este a este. Entonces, como las distancias de aquí a aquí sí es uniforme, de aquí a aquí sí es uniforme, y de aquí a aquí sí es un poco más, entonces vamos a sacar una distancia adicional, que el mico se desplace para que alcance la última banana. Entonces, vamos a ejecutarlo y mirar su funcionamiento. Entonces, en este caso, la primera tortuga se desplazó, el mico pasó, la segunda tortuga se desplazó, el mico pasó, la tercera tortuga se desplazó y el mico pasó y alcanzó la banana. ¿Qué pasa si yo no hubiera incluido? Mire, este step 3, si ustedes se dan cuenta, está por fuera de la estructura for. ¿Sí? Es decir, este movimiento adicional que va a hacer el mico está por fuera. Entonces, en este caso, pues no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Si en el caso de no colocarlo, pues mire lo que sucedería. ¿Sí? Quedaría ahí el mico y no podría alcanzar más. Y cualquiera diría, bueno, profe, incrementémosle que el mico se mueva un poquito más. Entonces, si buscamos que el mico se desplace un poco más, va a quedar en el borde. ¿Sí? Miremos a ver si alcanza. Quedó, mire, ahí prácticamente en el borde. Pareciese que no, mire, ahí ya automáticamente la tortuga lo desplazó. Entonces, esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta. Digamos, hay parte de la estructura del código que puede ser parte del for, pero puede haber parte de estructura del código que no. Y con eso, ¿qué garantizamos? Que el movimiento que se vaya realizando. Primero todas las tortugas. Señor, también se podría haber hecho eso. Haber cuadrado las 3 tortugas y después de haber cuadrado las 3 tortugas, hacer el paso completo. ¿Sí?
Sacamos el y medimos la distancia que tiene que recorrer el mico desde acá hasta acá, que serían 18 posiciones. Ahí la estamos definiendo por fuera del for y la ejecutamos. Acuérdense que yo les había dicho que en la parte de programación hay muchos caminos para resolver. La cuestión es buscar que el camino sea más corto, sea más óptimo. ¿Sí? Listo. Si ustedes se dan cuenta, ahí se puede estructurar el código de diferente forma. Miremos el siguiente ejercicio. En este caso, tenemos que buscar que el mico busque todas las bananas. Nos dan la estructura for para poder alcanzar cada una de ellas. Cada uno desde su punto de vista, ¿cómo podríamos ustedes cómo me podrían aportar para poder solucionar esta situación? Si ustedes se dan cuenta, cada una de las bananas está en diferentes direcciones. Ahí el código nos da una ayuda que to RAF. RAF es esta plataforma. Entonces, si yo dejo eso así, lo que va a hacer el mico únicamente es reorientarse hacia donde está la plataforma. Entonces, ¿qué tendría que hacer para tratar de optimizar que el mico vaya por cada una de las bananas utilizando esta estructura for? Alguien que aporte. Entonces, vamos a utilizar la estructura distance to, que permite encontrar cuánto es la distancia a la banana. Esta banana que tengo aquí es la banana 3, esta es la banana 0, esta es la bananas y esta es la banana 2. Entonces, tengo que desplazarme hacia cada una de las bananas. ¿Cómo sería para poder estructurar, alcanzar cada una de ellas? ¿Nadie? Simón, Glenis, Esteban, Jefferson, Miley. ¿Cómo podría yo tratar de que él me buscase todas las bananas dentro del for? Pues, profe, ahí pueden hacer los, las tres partes miden lo mismo. Pero todas están en diferente dirección. Sí, eso es lo El mico toca, aparte de la distancia, tenemos que reorientarlo. Entonces, inicialmente le voy a decir que se sitúe en la plataforma, ¿sí o no? Que se mueva el mico, se reorientó en la plataforma y se reoriente. Y después, ¿qué le digo? Le voy a decir que se reoriente a cada banana, ¿sí? Entonces le voy a decir, oiga, cada mico reoriéntese a donde está cada banana, ¿sí? Y después que se reoriente donde está cada banana, por favor desplácese a donde está cada banana.
Entonces miremos qué pasa con este código. Con eso que estoy haciendo, el mico siempre se irá a la plataforma, porque le digo, reoriéntese a la plataforma, que a la plataforma de este RAF, y le digo, muévaseme hasta donde está el RAF. Después de ahí, mire una de las bananas y vaya para donde está la banana. Y en el siguiente ciclo del for, le vuelvo a decir, oiga, reoriéntese nuevamente a la plataforma del RAF, ¿sí? Desplácese a donde está el RAF y apunte a la nueva banana. Reoriéntese a la nueva banana y vaya a búsquelas todas. Vamos a ver si este código funciona o no funciona. Entonces, identifico ya la primera banana. Espérese a ver qué sucedió aquí. Distance. Entonces lo vuelvo a correr. Entonces, ahí se está. Uf. No sé qué es distance. Distance. Colóquele una distancia. No, pero espérese un momentico que parece ser que más aquí el error es de la estructura. Muestre. Distancia y B. Muestra, a ver. Listo. Entonces, él fue y recogió la primera banana. Se va a la plataforma, va y recoge la segunda banana. Se va a la plataforma, continúa, rescata la tercera banana, llega a la plataforma, se reorienta y va por su cuarta banana. ¿Sí está claro cómo se resolvió este ejercicio? Entonces, primero le dije, súbase a la plataforma. De los pasos hasta la plataforma. Váyase o reoriéntese a donde está la banana. Desplácese hasta donde está la banana. Y el siguiente estructura del código que se va a repetir, va a volver a la cabecera, va a volver a la plataforma, a mirar la plataforma, se reorienta hacia donde está la plataforma, se reorienta donde está la nueva banana y se desplaza donde está la nueva banana y así consecutivamente. El último trabajo. Que sí, pero esto va más para que ustedes vayan practicando para el examen que asigno el jueves. Les asigno ya el examen para que lo resuelvan. Ahora miremos este nuevo. Listo, entonces, ¿cómo haríamos para alcanzar las tres bananas? Cada una de estas plataformas se llama isla. Entonces empieza en la isla 0, la isla 1, la isla 2, la isla 3, la 4 y así consecutivamente. Entonces, ¿cómo yo podría plantear un código para poder resolver este reto? ¿Quién podría darme, digamos, una luz? Acuérdense que aquí en este caso tenemos que utilizar la misma estructura for que hemos venido utilizando. Entonces, la estructura for viene de esta forma. Entonces, el nombre de la variable es la que ustedes quieran definir. Vamos a llamarla. Y el array para nosotros va a ser las islas. Entonces, islas va a ser nuestro array o nuestro arreglo, donde nos vamos a mover. Entonces, ¿qué es lo que primero que va a hacer el mico? El mico tiene que reorientarse a la isla. Dependiendo del valor de la isla, pues va a ser la isla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14. Después que se reoriente esa isla, ¿qué es lo que tiene que hacer el mico? Pues que se desplace. ¿Se desplace cuánto? Hasta
hasta la distancia de la isla que se le predefina. Y así cuántas veces lo va a hacer hasta que haga el barrido o el array de todas las islas. Miremos la ejecución de este código. Se va desplazando, se va reorientando y se va desplazando a la siguiente isla. ¿Sí quedó claro cómo se resolvió este reto? Entonces, este reto se resolvió a partir de qué? De las reorientaciones que debía ir haciendo el mico, porque como las islas no están en línea recta, sino están desplazadas, entonces le estoy obligado a que el mico se reoriente y se vaya desplazando, pero como la distancia entre isla e isla, ¿sí? En este caso podría ser la misma o en algunos casos puede ser diferente, entonces le digo que en función de la distancia que hay de isla a isla, por favor el mico desplácese. Entonces con eso ya estoy garantizando que el mico vaya avanzando. Listo. Entonces vamos a mirar ahora el siguiente reto. Listo. En este ejemplo, si ustedes ven, existen 3 tortugas y las 3 tortugas, en función de su desplazamiento, van a alcanzar cada una de las bananas. Entonces lo que debe hacer el mico, pues es que desplazarse a la posición donde está la tortuga para que la tortuga lo arrastre y alcance de la banana, básicamente son 8 posiciones. Y después de alcanzar las 8 posiciones, la tortuga se tendrá que desplazar. ¿Cuánto se desplaza la tortuga? En este caso son 12 posiciones. Entonces vamos a mirar qué sucede con este código. Entonces se subió el mico. ¿Qué sucedió ahí? Ahí parece que la regla me jugó una mala pasada. No son 12 posiciones, sino son más. Son 20 posiciones. Mire, ahí no alcancé, entonces la disposición que debe realizar el mico son 7 posiciones. Vamos a mirar el siguiente ejercicio. Bueno, aquí en este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, las bananas tienen diferentes distancias. Entonces, ¿cómo utilizar la estructura for para poder alcanzar las 4 bananas? Entonces, inicialmente, ¿qué tendría que realizar? Decirle al mico que por favor se reoriente a la banana. Entonces le voy a decir turtu a la banana y que por favor el mico se desplace a donde está la banana. Después, ¿qué tendría que hacer? Que el mico se reoriente a donde está la tortuga. ¿Por qué? Porque el mico, si lo dejo ahí, él va y coge la banana en función del desplazamiento de la banana. Entonces también le tengo que decir que se reorienta hacia donde está la tortuga. Entonces le voy a decir que se reoriente hacia donde está la tortuga.
Y después que se reorienta donde está la tortuga, por favor, muévase hacia la tortuga. ¿Cuánto? El número de pasos, que en este caso va a ser los pasos que tendrá que hacer el mico para devolverse a la posición donde está la tortuga. Entonces, con eso que estoy haciendo, el mico siempre se va a reorientar donde está la banana, se desplaza donde está la banana, después se reorienta donde está la tortuga, se desplaza donde está la tortuga y seguidamente la tortuga se va a desplazar 8 posiciones, ¿sí? Que esa es la posición para que, ¿qué? Para que el mico vaya nuevamente a buscar su banana. Entonces vamos a mirar la ejecución de este código. Entonces el mico se desplaza, va y se devuelve, se cierra la tortuga, nuevamente se reorienta donde está la banana, coge la banana y se devuelve. Seguidamente sucede lo mismo, va con la banana, se devuelve y finalmente se reorienta, coge la banana y se devuelve. Quisiera saber si está claro cómo se resolvió este reto. ¿Existe claridad en cómo se planteó la solución? Miley, Neider, Jefferson, Glenis, Claudia, Esteban. ¿Sí existe claridad cómo se resolvió? Entonces, ahí lo que hicimos fue utilizar las distancias que están predefinidas para cada uno de los objetos. Y en función de eso y la reorientación del mico sobre el objeto, pues pudimos alcanzar cada uno de los objetos que se tenían predefinidos. Miremos el siguiente ejercicio. Entonces, en este caso tenemos 3 cocodrilos. Los cocodrilos, para poder que el mico alcance la banana, nos toca utilizarlos como puentes, ¿sí? Entonces tenemos que reorientar los cocodrilos. Entonces vamos a mirar 2 formas de resolver este problema. Entonces, la primera forma, entonces, este cocodrilo es el cocodrilo cero, entonces cocodriles ceros. Entonces, el cocodrilo cero, le voy a decir que por favor se reoriente ¿a dónde? Hacia donde está la banana. Entonces, con esta estructura, ya lo que busqué fue que el primer cocodrilo se reorienta donde está la banana. Lo mismo tendré que hacer con el que, con el tercer cocodrilo y con el segundo cocodrilo. Con el segundo cocodrilo. Y después que se reoriente cada uno de los cocodrilos, pues pasaré por la banana. Entonces, miremos. Entonces, ahí reorienté el cocodrilo y fue por su banana. Pero si ustedes vieron, yo aquí tengo una estructura que es repetitiva. Entonces, esta estructura repetitiva yo también la puedo ejemplificar con un for. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, voy a utilizar la estructura for para que entonces, en este caso, la variable que voy a utilizar, puedo utilizar la variable que yo quiera, la voy a llamar otra vez A, pero el array en este caso va a ser los cocodrilos.
¿Y qué lo voy a poner a hacer? Entonces, la estructura ya no se va a manejar objeto por objeto, sino que voy a hacer que cada uno de los cocodrilos se reorienta donde está la banana. Entonces, ahí que hice fue utilizar la estructura for que hemos venido utilizando. ¿Para qué? Para facilitar los ciclos que son repetitivos. Imagine donde no fueran tres cocodrilos, sino fueran 100 cocodrilos. Imaginen ustedes colocando línea a línea. En este caso utilizo la estructura for, donde la variable a que yo la definí se va a mover dentro del array cocodrilos. Y a medida que se va moviendo, entonces hace que el cocodrilo 0 pues se reoriente hacia la banana, el cocodrilo 1 se reorienta a la banana y así consecutivamente, y después hago que el mico vaya y pase y alcance sus bananas. ¿Cómo resolvería este ejercicio? Con la estructura que ustedes definieron. Como la estructura que vieron definida previamente. ¿Cómo se haría? Glenis, Esteban, Karen, Miley. Esta estructura la podemos resolver de la misma forma. Creamos la estructura for, creamos una variable, voy a llamar la variable c, y se va a mover dentro del array cocodriles. Y ahí que va a realizar. Entonces, la variable c, que me representa a cada cocodrilo, a medida que se va iterando el for, entonces le voy a decir que por favor se reoriente hacia donde está la banana. Y seguidamente, cuando ya suceda todo eso, entonces automáticamente ya le puedo decir al mico que por favor se desplace la distancia que existe entre el mico y las bananas. Que en este caso son como 23 posiciones también. Entonces aquí hago que cada una de las se reoriente. Uy, ¿qué pasó? Pero espera, inicialmente voy a hacer que se reoriente. Bueno, antes de que empiece a caminar, le voy a decir al monkey que en este caso se reoriente hacia donde está la banana para que no se nos caiga al lago. Entonces, esa es una forma de poder resolver este problema. Ahí lo que hice fue hacer que los cocodrilos se reorientaran y después se reorientara el mico y se fuera hacia donde está la banana. Le agradezco entonces mucho su participación, muchachos.